Buenos días a todas, a todos. Hoy es 29 de mayo del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y justamente vamos a tocar el tema del que hablaba el presidente, pero antes les vamos a presentar una nota falsa del Reforma, porque ya sabemos que este diario está en campaña permanente contra la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 27 de mayo, el diario Reforma publicó en primera plana una nota titulada "Subejerce la Comisión Federal de Electricidad, inversión en obra". En esta nota se asegura que en mayo, esto dice, voy a citar al diario Reforma, se han registrado una serie de apagones atribuibles a bajos márgenes de reserva, los cuales están directamente relacionados con infraestructura limitada. Pero no es cierto lo que afirma Reforma ni su experto entrevistado, que hay que decir que la fuente de Reforma es México Evalúa. Hay que decir también que Luis Rubio es muy amiguis del diario de Reforma y le publican sus reportajes. México Evalúa, además, dice en su página de internet ser un centro de pensamiento y análisis. Ahí nosotros le vamos a decir que sí es de análisis, pero conservador, que se enfoca en la evaluación de la operación gubernamental. También ahí en la página de internet dice que da consejos a los gobiernos, lo que sea que eso signifique. Pero hay que aclararles a México Evalúa y al diario Reforma que cada día la Comisión Federal de Electricidad cubre con suficiencia y confiabilidad la demanda nacional de energía eléctrica. Hay que decir también, entre el 7 y 9 de mayo pasado, la demanda de electricidad creció inusualmente debido a la ola de calor. Para evitar que se colapsara el sistema eléctrico nacional con el pico histórico de energía, el SENACE programó interrupciones puntuales en el suministro eléctrico en varias regiones que duraron 1 hora y media. Esta situación se presentó durante 3 días, pero ya se resolvieron las dificultades. Desde entonces se ha podido atender la demanda de energía de los usuarios sin apagones. Y les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan que desde hace 3 semanas han estado en nado sincronizado con el tema de apagones en medios, redes, opinadores, radio, televisión? Al día de hoy llevamos 17 días sin cortes de energía a pesar de las altas temperaturas. Pero esa realidad no será reconocida por los medios que están en plena campaña para desprestigiar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. También decir, la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía han señalado que no se han presentado restricciones en el suministro de energía eléctrica desde el 9 de mayo. Las posteriores alertas operativas emitidas por el SENACE se trataron de preventivas. Eso no quiere decir que haya cortes de energía. Por otro lado, según México Evalúa, voy a citar de nuevo, la inversión total de la Comisión Federal de Electricidad ha sido de los peores en los últimos sexenios, lo cual es totalmente contradictorio con estas ambiciones de convertir a la empresa pública en el principal productor de electricidad de México. Pero esta información es absolutamente falsa. En 2023 se concluyeron 5 proyectos de transmisión que representan 321 millones de pesos y continuó la construcción y ejecución de 26 obras que aplican inversiones por 14.500 millones de pesos. En materia de distribución fueron concluidos 17 proyectos de 1.133 millones de pesos. Además, se avanzó en la construcción de 42 proyectos más que contemplan inversiones por más de 4.700 millones de pesos. Solo hacerles un recordatorio que en esta administración la Comisión Federal de Electricidad ha hecho una inversión histórica de casi 20 millones de dólares para proyectos de generación y transmisión de electricidad. Aquí vemos en la pantalla ¿en qué se han invertido? Bueno, son 22 proyectos de energías limpias, 13 proyectos de gas y 66 proyectos de transmisión. Pero eso no es todo. Vamos a comparar con los sexenios de Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto la inversión. Como ustedes están viendo, es por mucho superior a los anteriores sexenios. Pero hasta aquí esta información
Ya sabemos que Reforma un día sí y otro también miente, y uno de sus tópicos favoritos para mentir son las empresas públicas y la Comisión Federal de Electricidad. Pero a propósito de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento sobre esta campaña que hubo durante estos 4 meses, vamos a presentarles cómo medios internacionales le entraron a la guerra sucia en contra del gobierno del presidente López Obrador. Desde el primer mes del año comenzó una campaña sin precedentes. Por un lado, iniciaron esta andanada medios de comunicación internacionales y los nacionales lo replicaron abundantemente. Vimos en medios, radio, televisión, cómo le daban cobertura máxima a este tipo de notas y reportajes que vamos a presentar a continuación. Pero a la par vino la ofensiva digital más grande de la que se tenga registro. Más de 100 hashtags, incluyendo el de hashtag narcopresidente AMLO, y más de 30 millones de mensajes en 4 meses con participación de miles de cuentas falsas, automatizadas, robots y granjas de trolls, los famosos troll center. Al mismo tiempo se dio una ofensiva política de los voceros del conservadurismo en redes, medios y parlamentos para difundir la misma tesis. En esas 3 pistas se ha dado esta batalla política y de comunicación. Todo empezó, vamos hacia atrás, hace 4 meses, cuando se publicaron simultáneamente 3 trabajos periodísticos en medios internacionales que buscaban implicar al presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Los 3 trataban sobre el mismo tema, citaban la misma fuente de información, la DEA. Incluso el director de uno de ellos declaró que recibió recomendaciones de agentes de la DEA para publicarlo simultáneamente con los demás. Esto se confirmó en el diario La Jornada, que también dijo que los dos, Tim Golden y Stephen Dudley, se habían puesto de acuerdo para publicar el mismo día. Vamos a decirles cuáles son los reportajes que se publicaron a finales de enero de 2024. Uno, decía yo, escrito por Tim Golden en ProPublica, otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle, es un medio público alemán, y Stephen Dudley en Inside Crime. Todos mencionan, sin presentar pruebas, que en la campaña de 2006 Andrés Manuel López Obrador recibió dinero del cártel de Sinaloa. Pero además de ser falso, se trató de un montaje organizado por la DEA. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan una sola prueba de que esto ocurrió. Es más, recordemos que en ese tiempo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, declaró en entrevistas en diversos medios que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir. Es decir, no decían nada, no tenía ninguna prueba y pues esto resultó falso. ¿Ustedes saben cómo se llama esto? 3 reportajes publicados el mismo día. Se llama nado sincronizado, con el que da inicio una de las campañas de mentiras más grandes contra un gobierno progresista. Millones de publicaciones en contra del presidente de México durante meses. Pero esto no paró en enero. El 22 de febrero, The New York Times se sube al tema. La reportera aclara que se trata de una segunda investigación que realizó la DEA en la que busca involucrar al presidente de México con supuestos financiamientos ilícitos que habrían recibido personas cercanas al candidato en las elecciones de 2018. ¿Pero qué creen? No presentó ninguna prueba, ni una sola. Todo resultó falso y fue otro intento para golpear al gobierno de cara al proceso electoral. Pero si ustedes piensan, nada más fueron 4, no paró ahí, porque el 25 de febrero el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo titulado La política criminal de México de abrazos no balazos, propaga dolor, asesinato y extorsión, en el que señala
que los arrestos por parte de la Guardia Nacional en México, creada durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron a 2.800 en 2022 y que en 2018 habrían sido 21.700 según la Agencia Nacional de Estadísticas. A lo que se refiere el diario estadounidense es al INEGI. Pero esto también es falso. Y recordemos que este reportaje, salivando, Claudio X González lo empezó a difundir por doquier, pero es falso. Este diario tergiversó los datos del INEGI, así de tramposos son, pues utiliza una gráfica que no se especifica que el motivo de la detención de personas de 2023 y el diario estadounidense asegura que se trata de detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. En esta administración han sido detenidos más de 86,000 presuntos delincuentes y no, como dice el diario estadounidense. Hasta aquí esto, pero la última andanada de los medios de comunicación internacionales en contra del gobierno mexicano y tratar de generar una percepción de inseguridad y continuar con el ataque de vincular al presidente con grupos de la delincuencia organizada. En mayo eligieron el tema de la seguridad como el tema de ataque. Y para el 20 de mayo, el diario The Financial Times publicó un artículo en el que expertos en seguridad, lo que sea que eso signifique para ellos, dicen que la seguridad y el crimen organizado se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país. Su fuente, la de los deseos, porque no presenta ninguna prueba y solo la voz de estos expertos que dan su nunca humilde opinión. 2 días más tarde, el 22 de mayo, el periódico The Economist también se unió al golpe blando, porque sí, es un golpe blando, encabezado por medios de comunicación y publicó otro reportaje diciendo exactamente lo mismo, que en el proceso electoral hay grupos de la delincuencia organizada mostrando poder, pero tampoco evoca la fuente. El 25 de mayo, The New York Times publicó engañosamente, un reportaje con una pregunta. Esto, vámonos un poquito más atrás, ¿se acuerdan ustedes cómo está cabeceado el artículo de Tim Golden? Con una pregunta para engañar a los lectores. Entonces, ellos dicen, ¿por qué tantos candidatos a las elecciones mexicanas son asesinados? Eso es lo que dicen. Aunque los procesos electorales de 2006 y 2012 fueron los más violentos de tiempos recientes, algo que los medios de comunicación omiten para presentar a los comicios actuales como los más violentos, todo para generar una imagen de miedo y violencia. Hemos visto cómo medios internacionales le entraron a la campaña contra el gobierno de México, al que culpan de absolutamente todo. Han buscado influir en la opinión pública en México y en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo próximo, 2 de junio. Al parecer, no han tenido mucho éxito, pero también queremos recordarles, esto lo hicieron a costa de su prestigio y de su credibilidad. Hasta aquí este recuento de los medios internacionales que se subieron a la campaña de mentiras en contra del gobierno de México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero no para ahí, porque vamos también a hacer un recuento de la ofensiva digital. Esta también es la campaña de mentiras en redes sociales más grande del mundo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante más de 17 semanas ha durado la campaña atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de la Cuarta Transformación. Se han contabilizado 32.5 millones de menciones de ataque. La etiqueta narcopresidente AMLO ha llegado al número 100. Ayer llegó al número 100, pero ya han perdido la fuerza y no aparece como trending topic la lista de las principales tendencias. Aquí está, 32.5 millones, solamente hay que decirlo de la etiqueta #narcopresidente, porque también recordemos que hay muchas más etiquetas que intentan posicionarse como trending topic en Twitter, bueno, ahora X,
Ahí están las etiquetas, por favor, me las pasan. Estas son más etiquetas que se presentan en la red social X, son 32.5 millones de menciones solamente de narcopresidente AMLO. Y si me pasan, por favor, la siguiente, en donde podemos ver la línea del tiempo de cómo se ha comportado este hashtag. Otra, por favor. La siguiente. Ahí está. Febrero, marzo, abril, ven cuántas etiquetas posicionaban, digamos, cada día, y que ahorita pues ya se desinflaron, aunque le han invertido, ya saben, muchísimo dinero. Vamos a recordarles, más de 95% de las cuentas participantes han sido cuentas tipo bot o bien cuentas automatizadas que replican mensajes pagados por instrucción. Y más de la mitad son del extranjero, sobre todo de Argentina, Colombia, España y Estados Unidos. Recordemos también que han presentado estos hashtags equivocándose con errores de dedo o errores ortográficos que evidencian la existencia de un troll center. De entre las pocas cuentas participantes que no son bots, se detectaron organizaciones y figuras conocidas de la oposición que sirven para inflar tendencias. Denis Smith, Lili Telles, que se peleó por semanas con una playera, Fernando Belauzarán, Chumel Torres, Carlos Torres, Van Pipe, Ricardo Alemán, Carlos Loret de Mola, Emilio Álvarez y Casa, que también se peleó con una playera durante semanas y que es uno de los que más tempranito se levantaba para tuitear en contra del presidente, el expresidente Vicente Fox, la Sociedad Civil MX de Claudio X González, entre otros. Esta es la crónica fallida que ha costado millones de dólares y no ha logrado ni conmover ni convencer a nadie. El prestigio y el apoyo del presidente es alto. Y para muestra un botón, vamos a presentarles la encuesta del Heraldo sobre la aprobación del presidente. Miren, a pesar de los ataques, las campañas de mentiras, el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un apoyo alto de los ciudadanos. Según la encuesta Covarrubias, tiene, ahí nomás, 69% de aprobación. Se los dejamos para que ya no gasten su dinero a lo loco, no vale la pena, nadie les hace caso. Lo que sí hay que evidenciarlo e informarse que esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que hace la oposición en nuestro país. Ahora, mientras todo esto está ocurriendo, algunos profetas de la oposición, miren, están bien enojados que hasta parece que echan espuma por la boca, ya que se han dado cuenta de la situación de nuestro país. Vamos a mostrarles un ejemplo. Vamos a ver a Héctor Aguilar Camín. Nada más lo voy a dejar ahí, vas a verlo. Que 3 puntos máximo en elección. Estás hablando de una elección normal. Yo te pregunto cuántos puntos de votos hay en los programas sociales del presidente que están siendo vendidos como la moneda de cambio. Yo te doy dinero para que tú me des tu voto. Se llama compraventa de votos. ¿Cuántos millones de votos posibles hay en esta transacción de que te doy dinero para que me des tu voto? ¿Cuántos son? Pues mira, yo lo que te diría es ¿De qué tamaño es el fraude? ¿De qué tamaño es el fraude que está ya instalado? Para la autoridad electoral es difícil hacer el argumento que compraron los votos, porque puede ser el argumento de que la gente que recibe esos beneficios está contenta con el gobierno y quiere continuidad. Y bajó la pobreza. O sea, ¿cómo compruebas empíricamente que les compraron los votos? Eso se verá el día de la elección. A lo mejor algunos sí les piden la credencial. Pero aunque no nos hemos chupado el dedo nunca. Sí. El gobierno compra votos. Por eso se cayó el PRI, quitándole al PRI la capacidad de comprar votos, se cayó el PRI. Bueno, es debatible eso, porque si ese fuera el caso, muy debatible. En el 2000 no hubiera ganado Vicente Fox, bueno, hubiera ganado la Bastida. Mira, les puede pasar lo mismo a estos, que la lana ya del día de la elección se la clavaron en el 2000. El pobre Paco Labastida, pues no le llegó la lana, no llegó. No ha habido un solo a lo mejor le pero eso es diferente en los programas sociales. Como López Obrador, uno solo que haya lo que hace, que haya hecho lo que él hace, que es volver los programas sociales una cosa personal del presidente y de Morena con los usuarios. Eso no ha sucedido.
Entonces, no me digas que es lo mismo. No, yo lo único que te digo es que jurídicamente comprobar en un tribunal que se compraron los votos es muy difícil, Héctor. O sea, ¿cómo lo compruebas? Tú y yo sabemos cómo. Tú y yo sabemos de hace mucho tiempo de qué lado masca la iguana. No, totalmente. Y a lo mejor los magistrados también. Pero sí está difícil hacer el argumento, como tú dices, si no les retienen la credencial, si no les dan dinerito ese mismo día, en fin, es muy difícil hacer el argumento de que porque recibieron programas sociales, les compraron el voto y votaron a favor. Y la candidata Xóchitl quiere más programas sociales. Pues sí. Sí, digo. No, para nosotros es muy difícil, sabemos de qué se trata, aunque no lo podamos probar, sabemos de qué se trata. Y no lo ha hecho nadie como este gobierno en el tiempo de la democracia, de 2000 para acá. Bueno, Aguilar Camín a lo mejor necesita contención emocional y un apapacho. Sin embargo, hay que destacar a quienes tienen la gallardía de reconocer los aciertos. Aquí vemos uno de los escasos momentos ahí que se ven en la televisión, donde se habla bien de los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí, comentaristas de tercer grado. Vamos a ver esto. La disminución de la pobreza es importante, muy significativa. Hasta donde podemos ver, en buena medida es producto de los programas sociales. También podemos ver que estos programas sociales han permitido reducir la pobreza general. No se había conseguido esto nunca. Sí. Desde los programas ni focalizados, Progreso, etc. Nunca se había conseguido. Entonces, verdaderamente salir a criticar estos resultados porque no están focalizados, los programas sociales, hombre, nunca se había conseguido esto. Creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido. Y esto, por supuesto, tiene lecturas política, pero si la quitamos, se redujo la pobreza. La pobreza extrema prácticamente se queda igual. Efectivamente, tiene una nadita de aumento, pero se queda básicamente igual. 0.1%. 0.1%. La pobreza disminuye. Me parece que evidentemente tiene que ver con cosas que no solamente tienen su importancia en los hechos económicos, sino también en el discurso. Se aumentaron los salarios mínimos que durante años escuchamos que no se podían aumentar porque la economía no lo iba a resistir. Se aumentaron los salarios, no pasó nada, se redujo la pobreza, sí pasó algo. Entonces, sí es muy importante porque yo recuerdo cuántos especialistas me decían, es imposible, además nadie gana el salario mínimo. El efecto Faro. Bueno, entonces los salarios mínimos se aumentaron, los programas sociales se aumentaron y además tenemos el tema de las remesas. Todo esto es una cosa que ha producido una disminución de la pobreza, me parece fundamental, una disminución de la desigualdad, que también me parece importante. Y esto me parece un extraordinario logro. Que eso se logró gracias a algunas políticas públicas del gobierno de López Obrador. Porque las remesas no es una política pública. No, obviamente no. Eso no. ¿Cuáles son? El aumento al salario mínimo, el outsourcing, la reforma al outsourcing. La política laboral. Y en el términos de programas sociales, en particular el programa de las pensiones a adultos mayores. Nos han enseñado que con políticas públicas que los neoliberales consideraban que no iban a funcionar, sí funcionaron para la pobreza. Qué bueno, qué bueno. Y hay que reconocer cuando un gobierno tiene un logro. Yo no tengo empacho en decirlo, los felicito, la verdad. Se le están alineando las estrellas económicas al presidente completamente en un momento clave como es el de la sucesión. El cierre, ¿no? Lo primero es, hay que alegrarnos por los 5.1 millones de personas que salieron de la pobreza y que tienen una mejor condición de vida. También creció la clase media, por cierto. Sí. Creo que son dos indicadores muy importantes. A pesar del escenario tan adverso que había, porque ya lo han mencionado mis colegas, no hay mucho que agregar, pero a pesar del escenario económico adverso, a pesar de la pandemia, de la guerra en Ucrania, a pesar de que todo el mundo decía la promesa de primero a los pobres no se va a cumplir y la promesa de reducir la pobreza en México, se va a ir López Obrador sin lograrla, pues está dando un muy buen indicador, con dos instituciones, por cierto, hay que defender eso también, autónomas, ¿no? Coneval y el INEGI, que con datos sólidos están dando estos datos, están dando esta información de
5.1 millones de personas que bajaron o redujeron, salieron de la pobreza, lo cual no lo veíamos desde 1992, por lo menos no estas cifras tan fuertes, ¿no? Entonces, muy bien eso. Creo que lo primero que hay que celebrar es que esas personas hoy tengan un ingreso mejor. Ahora, muy bien por el país y muy bien por el presidente López Obrador. El presidente López Obrador había prometido eso y ahí está y lo está entregando. Ay, inaudito, oigan, sorprenden. Vamos a terminar la sección con la colaboración con Infodemia, que abordará las mentiras que se han vertido sobre los supuestos apagones en el país. Vamos a ver. Organizaciones empresariales, comentaristas y medios de información lanzaron una campaña de mentiras contra la Comisión Federal de Electricidad. 1. Falso que la CFE no tiene la capacidad para atender el nearshoring. Hoy es claro que el gobierno no puede atender la demanda de energía eléctrica. Estas nuevas inversiones están demandando energía limpia, suficiente, ¿no? Necesitan electricidad. La certeza jurídica para la inversión, la seguridad y que haya suficiente energía disponible, sobre todo energía limpia, para que lleguen esas inversiones. Entonces, está bien la economía, pero podría estar mucho mejor. A ver, decías seguridad jurídica y seguridad energética. Eso estamos como muy lejos de lograrlo, ¿no? La demanda y el consumo de energía eléctrica actual en México ronda los 50,000 megawatts, mientras que la capacidad total instalada de energía eléctrica del país es de 87,000 megawatts, suficiente para cubrir el crecimiento de la economía nacional. Además, el director de la CFE ha aclarado que la comisión está lista para atender a cada una de las empresas que se establezcan en el territorio nacional con la energía suficiente. 2. Falso que existan continuos cortes en el suministro eléctrico en el país. El Consejo Coordinador Empresarial hoy emitió un comunicado donde le dice al gobierno que le informe de los apagones. En los últimos días hemos visto cómo el sector energético se está desmoronando. ¿Qué aguas cuando dices Cuba, Venezuela? Pues para allá vamos. No. Para allá vamos a los apagones. El 27 de mayo, el Consejo Coordinador Empresarial aseguró que los continuos cortes en el suministro eléctrico generan afectaciones al sector empresarial. Sin embargo, tanto la CFE como el SENACE han reiterado en diversas ocasiones que no se han presentado cortes en el suministro de energía eléctrica en el país desde el 9 de mayo. Las posteriores alertas operativas emitidas por el SENACE se trataron de medidas preventivas y no de alertas de posibles apagones, como informaron erróneamente los medios de comunicación. 3. Falso que la CFE no ha invertido en generación y transmisión de energía eléctrica. Esto que le voy a informar no debería sorprender a nadie porque desde hace años los expertos han dicho que México va a sufrir una crisis creciente de apagones porque este gobierno ha cancelado las inversiones en generación de energía. Realmente es la falta de inversión en la infraestructura por parte de la CFE, la priorización de fuentes menos eficientes y menos limpias en la generación de energía, la creación de un ambiente contrario también a la inversión privada. Están detenidos muchísimos permisos, digamos, que podrían haberse otorgado y generar que entre la inversión privada. Lo que es un hecho es que se dejaron de hacer inversiones, Alejandro, y esto va en detrimento de la confianza y de la captación de nuevas inversiones. El problema aquí es que no se ha invertido. Yo doy un dato que mencionas tú, sale en primera plana del Excelsior ayer, de que necesitamos, para poder atender todos estos temas en transmisión y generación, necesitamos más o menos invertir $6,000 millones al año. Durante la presente administración se ha realizado una inversión histórica con $9,171 millones en 35 proyectos de generación, 22 de energías limpias, que incluye el proyecto Puerto Peñasco. También se adquirieron 13 centrales de generación eléctrica por $6,200 millones y se impulsan 60 proyectos de transmisión con $4,600 millones.
Infodemia. Es cuanto, señor presidente. Todas y todos un buen día.